¿Has tenido problemas en tus relaciones familiares, laborales y personales porque sientes que hay una falta de comunicación? ¿Eres de las personas que prefieren callar porque no saben expresar sus sentimientos? ¿O simplemente quieres aprender a comunicarte mejor? Entonces, este pequeño curso es para ti. A través de él, el Padre José te dará las herramientas para que conozcas más las reglas de la comunicación, que sin duda mejorarán tus relaciones humanas. En tu camino presenta el curso de comunicación. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa que hago para ustedes con mucho cariño, y en esta ocasión centrándonos al tema de la comunicación, porque aunque lo normal sería que todos los seres humanos, empezando en familia, nos comunicáramos correctamente, lamentablemente hay muchos vicios, hay muchos errores, muchas faltas que nos impiden tener una buena comunicación, y esto propicia que haya malos entendidos, distanciamientos e incluso rupturas entre hermanos, entre esposos, entre amigos o problemas graves también en las empresas. La comunicación es maravillosa, pero tiene que ser correcta, porque a veces o la comunicación es incorrecta y decimos aquello que no queríamos decir, o damos a entender algo que no queríamos decir, o bien nos quedamos callados y la gente piensa que no nos importa un determinado tema cuando a lo mejor nos sentimos avergonzados o no sabemos de qué hablar. Por eso, decidí dedicar algunos programas para tratar el tema de la comunicación. Y para tocar el día de hoy la regla número 6, yo te diría que todo tiene una forma de hacerse. Normalmente las casas tienen, generalmente una construcción desde los cimientos y después las paredes y los techos. Una composición quizás se empieza a escribir a través de un pentagrama y después la clave de fa o la clave de sol en donde va a anotar uno las notas. Una receta de cocina también tiene una forma correcta de hacerse. Una comida normalmente también nunca se comienza por el postre, sino siempre por algo saladito, algo que vaya abriendo el apetito. Y así, cada cosa tiene una forma correcta de hacerse y lo mismo sucede en la comunicación. Por eso es que la regla número 6 es: siempre hay una forma adecuada de decir las cosas. No existe idea, sentimiento o creencia que no pueda expresarse con respeto, de modo que facilite la comunicación en lugar de complicarla, creando rechazos o aislamiento. Todos tenemos la obligación de aprender las mejores maneras de decir lo que queremos, por lo que ahora vamos a ver algunas formas sencillas de hacerlo que nos darán magníficos resultados. Pero toma en cuenta que estas fórmulas no pueden ni deben aplicarse aisladas de nuestro convencimiento de respetar a los demás y de respetarnos a nosotros mismos. No se trata de fingir o de actuar. No son recetas para manipular a los demás y llevarlos a donde no quieren o hacerlos comprar lo que no necesitan. Más bien, son formas de perfilar tu profundo deseo de comunicarte mejor con los demás. Y ejemplos de esto creo que todos los aprendimos desde pequeños, cuando nos decían: di gracias, pide por favor. Yo creo que pedir las cosas por favor no es lo mismo que decir hazme esto o hazme aquello. La gente, cuando decimos por favor, tiene una actitud totalmente distinta porque se sienten respetados. También cuando decimos gracias, estamos haciendo entender que el servicio que nos han dado, la actitud que hemos recibido, es totalmente positiva y la agradecemos. Pero vamos con las fórmulas. Fórmula A. Cuando pidas algo, no lo hagas en forma de mandato autoritario. A ver, están dos personas discutiendo y de repente una le dice a la otra: ¡cállate! Bueno, a mí me parece que esta es una palabra que genera reacciones contradictorias y tal vez provoque que la otra persona
hable más solo por ir contra algo que está percibiendo como una imposición irreflexiva. ¡Cállate! Pues no me callo. ¿Que te calles? Pues no me callo y sigo hablando. Fíjate, ¿obtuviste la respuesta que querías? Si tú querías que la otra persona te escuchara, o que bajara el tono de voz, o alguna cosa, no obtuviste la respuesta y entonces la comunicación no sirvió. Porque la comunicación no es únicamente para expresar sentimientos, sino para obtener resultados. Quizás gritando cállate, estás manifestando que estás enojado, que estás molesto, que te sientes impotente ante una situación. Y es válido manifestar los sentimientos, pero ya lo hemos dicho, en forma correcta. En este caso, al decir cállate, la persona dijo algo incorrecto. Esto manifiesta que tiene una mala habilidad para comunicarse. ¿Y a qué llevó esto? A un mal resultado. En cambio, cuando en lugar de hablar, decir algo mal, lo hacemos bien, estamos teniendo una habilidad correcta y tendremos un buen resultado. A ver, amigos, ¿qué les parecen las siguientes frases? Antes de llevarte a tu casa, quisiera pasar a la papelería. ¿Te parece bien? Siguiente frase. Me gustaría ver mi programa favorito. ¿Estás de acuerdo? Siguiente frase. Me gustaría que me hablaras más seguido. Te noto alejado. ¿Cómo ves? Estas frases no se sugieren como si debieras adoptar siempre una posición muy suave para hablar. Más bien reflejan el deseo de que los demás participen en tus decisiones, que no impongas nada por imponer. Desde luego, hay ocasiones en que es necesario ser muy firme en la expresión por el tipo de problema que existe. Por ejemplo, no quiero que me vuelvas a hablar así. Bueno, en el contexto adecuado, no significa agresión alguna sino poner límites. Pero esto no se opone a preguntar como en las frases anteriores, ¿te parece bien? ¿Estás de acuerdo? Te noto alejado, ¿cómo ves? Así que siempre hay una forma adecuada de decir las cosas. Esa fue la fórmula A. Fórmula B. Cuando expreses lo que no te gusta, no pongas a los demás a la defensiva. A ver, analiza estas frases para decir algo. Primero esta. Estoy cansado y harto de tus chistecitos. Y ahora analiza esta. Cuando insistes en esas bromas me molesta. Fíjate, la primera frase, estoy cansado y harto de tus chistecitos, esta primera frase genera una reacción defensiva porque inicias con una exclamación a la que casi siempre sigue una acusación. Estoy cansado y harto de tus chistecitos. Mientras que en la segunda, fíjate, cuando insistes en esas bromas me molesta, en esta segunda frase comienzas refiriendo el hecho irritante y luego dices que te molesta. Así permites que el mensaje llegue mejor. Se sugiere hablar, por lo tanto, primero del hecho, cualquier hecho que sea el que te molesta, el que te irrita, etc., y luego hables de tus sentimientos. Fíjate, primero habla del hecho, de lo que ocurre, y después de tus sentimientos. Por ejemplo, cuando dices esas cosas, el hecho, me siento apenado, sentimiento. Segundo ejemplo, cuando te expresas de ese modo, es el hecho, me molesta. Los sentimientos, cuando te expresas de ese modo, me molesta. A la siguiente frase, hasta ahora me avisas. El hecho, me siento molesto contigo. Los sentimientos. Y cuarto ejemplo, al tocar de nuevo esos temas, me siento decepcionado. ¿Cuál fue el hecho? Que aquella persona está tocando temas que no te gustan, pero primero dices el hecho y después dices tus sentimientos. En cambio, cuando empiezas hablando de tus sentimientos, no te estás comunicando correctamente. Por eso hemos dicho anteriormente que a los sentimientos hay que tratarlos como caballos y tú eres el cochero de tu propio carruaje. Fórmula C.
Procura aclarar tus sentimientos y mensajes antes de expresarlos. Regresamos al mismo punto. Los sentimientos son buenos, pero los tienes que tener muy claros. Los sentimientos y lo que quieres decir lo tienes que tener muy claro, porque si no sería como una hoja en donde está escrito algo que no se puede entender. Y te dejo para reflexión este mensaje antes de ir al corte. Yo no sé si seguir con este programa, con este tema. Bueno, a lo mejor sí, creo que, pero sí convendrá. A lo mejor no estoy muy convencido, es que como que no tengo clara la idea del programa. Amigos, seguramente que este tipo de comentarios, de forma de hablar dirán, padre, está hablando usted como Cantinflas, está cantinfleando. No le entendí lo que quería decir. Precisamente, cuando una persona no tiene claro ni sus sentimientos, ni sus convicciones, ni lo que quiere decir, ni sus valores, lo que comunica es precisamente confusión. Por eso la fórmula C que te mencionaba que hay que tener es: procura aclarar tus sentimientos y mensajes antes de expresarlos. Y por eso te invito a que compares este mensaje. Bueno, no sé, tal vez sí. Compara este mensaje con este otro. Me parece bien lo que dices, pero no me gusta que insistas tanto en eso. Caray. Hay una claridad maravillosa en el segundo mensaje. Estoy diciendo, me parece bien lo que dices, pero no me gusta que estés insistiendo tanto. En cambio, si alguien te está insistiendo en algo y tú, bueno, no sé, tal vez sí, no estás dando un mensaje claro y por lo tanto el otro no va a entender que tú le estás diciendo, no me gusta que insistas tanto en eso. La diferencia es clara y evidente porque cuando expresas con precisión lo que te pasa, la oportunidad de comunicación aumenta notablemente y disminuye la necesidad de que los demás adivinen. En la comunicación no se trata de que los demás adivinen, a menos de que sea un juego donde adivina la película, adivina lo que te estoy diciendo con las manos. Sí, pero esos son juegos. La comunicación verdadera no son juegos. Si no te comunicas bien, no puedes exigir que los demás te entiendan. Si estás confundido y tienes oportunidad, aclara primero tu mensaje por escrito, localizando cada sentimiento y su fuente, aclarándote a ti mismo, a ti misma la confusión para expresarla de manera oportuna. Y aquí te voy a poner un ejemplo. El papá de Ricardo le pregunta, ¿por qué no te gusta la ropa que te trajimos? Fíjate, respuesta incorrecta y confusa. No sé. El muchacho baja la vista. Está bien, pero tu cara no es alegre. ¿Ricardo está siendo claro? No. Está siendo incorrecto y confuso. No sé, baja la vista. Está bien, pero la cara no es alegre. En cambio, sería correcto si dijera, me da gusto que se molestaran en traerme ropa nueva, pero estaba pensando en que es azul y me va a ser difícil combinarla con la que tengo. Está respondiendo claramente, ¿por qué no te gusta la ropa que te trajimos? Ricardo está diciendo, me gusta que se preocupen por mí. Me gusta que hayan gastado. Me gusta que me tomen en cuenta. Lo que no me gusta es que es azul y no la voy a poder combinar con la que tengo. De otra manera, los padres pueden pensar que no le gusta que se preocupen por él, o se pueden sentir incluso ofendidos porque los padres han hecho un gasto y el muchacho es un desagradecido. Pero Ricardo también tiene derecho a expresar sus emociones, sus sentimientos, sus deseos. Y si tú en algún momento, como he mencionado anteriormente, no tienes claridad en tus sentimientos o en algo, mira, escríbelo primero si es posible antes de expresarlo a alguien. Por esto creo yo que durante una etapa, como que era algo muy bueno que los adolescentes y también en otras edades, la gente tuviera su diario. Porque al terminar el día, ese diario ¿para qué servía? No solamente para escribir como si fuera una bitácora
me levanté a las 8, fui al baño, desayuné chilaquiles, me subí al metro. No, no, no. El diario no era para eso únicamente, aunque claro, puede servir en un determinado momento. Ahora, yo recuerdo cuando estaba estudiando mi posgrado en Roma, yo tenía un diario. Y ahora que voy leyendo ese diario, puedo darme cuenta de los lugares que visité, cómo fue mi experiencia cuando iba aprendiendo el italiano, cuando empecé a trabajar en Alemania en una fábrica de automóviles, qué experiencia tuve, mis errores, mis tristezas, mis logros. Bueno, precisamente el diario te puede ayudar a recopilar parte de tu vida. Pero cuando se trata de emociones, de sentimientos donde es que una muchacha puede sentir, es que me peleé con mi novio. ¿Pero por qué te peleaste? Es que a lo mejor él me ofendió, yo lo ofendí, o tuvimos un mal encuentro, o él estaba de malas, o alguien me dijo algo. Bueno, no sé si lo quiero, si no lo quiero. No sé si voy a regresar con él o no. No sé si me conviene o no. Cuando hay esta confusión de sentimientos, o cuando no sabes si quieres entrar a una escuela u otra y decirle a tu amigo lo que vas a hacer, escribir siempre es maravilloso. Por eso los psicólogos y hasta muchos psiquiatras también, pero especialmente los psicólogos, los terapeutas, los que ofrecen coaching, como se llama ahora, a la gente le dicen, escribe. ¿Por qué? Porque esto te ayuda a poner en orden tus ideas. En ocasiones lo que te piden escribir son tus prioridades. A ver, por ejemplo, tienes a tu novio, pero te dan una beca para estudiar en el extranjero. ¿Qué es primero? ¿Dejas la beca porque no quieres dejar a tu novio? ¿O aceptas la beca porque dices, es primero mi formación? Si mi novio me quiere, pues estaremos a distancia comunicándonos y cuando regrese estaremos bien o veremos la manera en que él también obtenga una beca. Pero si no hay una prioridad, entonces puedes elegir incorrectamente y resulta que te quedas con el novio y después ya que te quedaste con él, le echas en cara, por tu culpa no fui a la beca, por tu culpa no tuve mi licenciatura, por tu culpa, y resulta que truenas con el novio. Entonces, yo creo que siempre es correcto y muy bueno tener claridad en todo y no estar confundidos. Vamos ahora a la fórmula D, que es usa la empatía. Usa la empatía. Ahora, esta palabra yo siempre la explico de esta manera. Estás viendo una carrera de jóvenes de la secundaria y ves que la carrera va bastante complicada, van de repente juntitos, unos se van quedando atrás y dos llegan a la meta exactamente al mismo tiempo. ¿Cómo se dice? Llegaron empatados. Es decir, llevan el mismo ritmo, llevan la misma velocidad, llevan la misma intención. Bueno, la empatía no es otra cosa que eso, que tú, como se dice popularmente, te pongas en los zapatos del otro, para tratar de entender al otro, para tratar de llevar el ritmo del otro. Para que entiendas un poquito más esto, imagínate una mamá que tiene que salir al mercado con su niño de 5 años. Bueno, el niño aprendió a caminar desde que tenía 1 año, afortunadamente. Pero las piernas de la mamá se abren exactamente en el mismo compás que las piernitas del niño. ¿Puede dar el mismo paso, la misma longitud? Claro que no. ¿Qué hace la mamá? La mamá, si quiere que el niño vaya caminando junto a ella, se empata con él, lo toma en cuenta y va caminando de acuerdo al ritmo, a la velocidad, al cansancio del niño, y en todo caso, si está desesperada, pues la mamá lo que hace, lo carga y de esta manera lo lleva en brazos para evitar cualquier problema. Los mensajes con empatía, tomando al otro en cuenta, son inmejorables para facilitar el diálogo, para persuadir, manejar ciertas complicaciones o asperezas en las relaciones humanas, por lo que yo te recomiendo que
aprendas a utilizarlos muy bien. En este contexto, empatía quiere decir manifestar abiertamente que comprendes lo que le pasa a la otra persona y decir luego lo que quieres o piensas, en ese orden. Primero, manifestar que comprendes al otro y después decir lo que tú quieres o piensas. Ejemplo: entiendo que estás cansada y ocupada, aunque quisiera que me prestaras un minuto de tu atención. La comprensión de la situación del otro debe ser genuina, sincera, no de dientes para afuera como una frase prefabricada, porque si se usa y no se siente, no se está convencido de esto. Si no se utiliza en una forma sincera, el otro estará sintiendo que lo usas. Ejemplos: comprendo que tú, por ejemplo, quieres ir al teatro, aunque me gustaría que fuéramos al cine. Otro: me doy cuenta que quieres comer espagueti, aunque yo preferiría comer, no sé, milanesa. Otro ejemplo: sé que estás enojado, aunque yo estoy abierto al diálogo. Finalmente, identifico que tú crees que yo quise hacerte mal, aunque yo creo que hubo una confusión. Los invito a que piensen o a que recuerden alguna situación como esta. El jefe les pidió a los empleados que hicieran algo y cuando llegó, no lo habían hecho. ¿Cómo actuó el jefe? ¿Se acuerdan o te acuerdas, si es que tú eres jefe, qué hiciste cuando llegaste y tus empleados no habían hecho lo que les pediste? O bien, vamos a ponerlo más sencillo. El papá o la mamá, que eres tú, les pidió a los hijos que hicieran algo y resulta que cuando llegaron de haber ido a alguna reunión o a trabajar, los hijos como si no les hubieran dicho nada. ¿Qué actitud tomaste tú como papá o como mamá? O vamos a quedarnos solamente en la situación de la esposa. Le pediste a tu marido que pasara al supermercado a comprar no sé qué, y cuando llegó, ¿cuál? Se le olvidó. ¿Cómo reaccionaste tú ante esta situación? Bueno, precisamente de esto se trata la fórmula E. Fíjate bien de qué se trata la fórmula E. Si alguien no hizo lo que dijo que haría, puedes decírselo sin ofender. Y te lo repito. Cuando alguien no hizo lo que dijo que haría, puedes decírselo sin ofender. Qué interesante que se nos hable de esto, porque lo normal es que cuando alguien no ha cumplido con algo que tenía que haber hecho o algo que dijo, inmediatamente la reacción es muy violenta. Por eso esta fórmula nos invita a pensar que cuando quieres confrontar a alguien cuyas acciones no cumplen con los acuerdos, la forma correcta de hacerlo no es ponerte en papel de víctima, sino transmitir tu mensaje de tal manera que se solucionen los problemas. A ver, un ejemplo. Quedamos en que haríamos este trabajo entre los tres y ninguno llegó. ¿Qué les pasó? Este mensaje sería mucho mejor que: sí, aquí me tienen esperando como su burro, bola de inútiles. ¿Ve qué distinto? Primera opción: quedamos en que haríamos este trabajo entre los tres y ninguno llegó. ¿Qué les pasó? En esta primera frase, tú estás marcando el hecho. Habían quedado en algo, tenían un acuerdo y ninguno llegó. Estás marcando el hecho, no estás ofendiendo ni nada. Después pasas a una segunda parte que es preguntar: ¿qué les pasó? Porque si después de haber gritado: aquí me tienen esperando como su burro, bola de inútiles, y ellos de repente te dijeran: es que acaba de fallecer un familiar, es que veníamos para acá y nos chocaron, nos asaltaron, tú te sentirías inmediatamente mal porque agrediste, condenaste, sin haber preguntado qué es lo que pasó. Por eso, si alguien no hizo lo que dijo que haría, tú puedes decírselo sin ofender tomando en cuenta esto.
Este tipo de mensajes de confrontación, así se llaman, alguien no cumplió y tú le quieres decir algo, vas a confrontarlo, por eso mensajes de confrontación tienen 3 elementos. Primera parte, señalar el acuerdo. ¿Qué es esto? Por ejemplo, habíamos quedado en que acordamos, tú me dijiste, estoy señalando el acuerdo. ¿En qué habíamos quedado para después preguntar qué es lo que sucedió? Señalar el acuerdo. En esto quedamos, pero aquí viene el segundo punto, describir el hecho. Señalamos el acuerdo, habíamos quedado de vernos aquí a las 8, ahora describo el hecho, pero tú no llegaste. O habíamos quedado en pintar y a ti se te olvidó. Fíjate, señalo el acuerdo y punto 2, describo el hecho, que se desvió o no se cumplió con el acuerdo. Y el tercer punto será expresar lo que quieres. Ahí tú ya dices qué es lo que quieres, cuál es la forma de resolver el problema. Por ejemplo, habíamos quedado en qué, acordamos en qué, ese es señalar el acuerdo. Después, no ocurrió, no pasó, no cumpliste, no lo hiciste. Eso es describir el hecho. Y la tercera parte, expresar lo que quieres, es me gustaría que, o preguntar qué pasó o qué no entendieron, o si entendieron algo equivocado. Porque a veces también sucede esto. Pero vamos a poner el ejemplo de la primera parte. Quedamos en que haríamos este trabajo entre los 3 y ninguno llegó. ¿Qué les pasó? Se está mencionando el acuerdo, se está mencionando que no se cumplió y después estás preguntando ¿qué les pasó? Cuando alguien te falla, un error muy frecuente es imaginar que aquella persona tuvo los peores motivos para no hacerlo o para hacer lo que hizo mal. Le dio flojera, no le importa, se quedó dormido, no le interesó, lo hizo por molestarte, te quiere hacer una cosa pesada. Fíjate, claro, si tú empiezas a pensar en todo esto, vas a comenzar a irritarte, vas a comenzar a enojarte y esto puede llevarte a reacciones que no son correctas, a reacciones exageradas y a reclamar en forma injusta y agresiva, como la que te dije hace un momento. Aquí me tienen esperando como su burro, bola de inútiles. Lo ideal es averiguar primero por qué sucedió lo que sucedió, por qué no lo hicieron. Ahora vamos a analizar estos mensajes y veamos si corresponden a una afirmación confrontativa, a lo que estamos diciendo. Estás confrontando pero con respeto. A ver, primera oración. Me dijiste que vendrías. ¿Qué crees que soy tu burla? Bueno, aquí una parte está bien, otra parte no. Me dijiste que vendrías es un acuerdo. Es correcto, ¿no? Me dijiste que vendrías es un acuerdo. En lugar de preguntar, ya estás condenando después. ¿Qué crees que soy tu burla? Bueno, yo creo que aquí ni siquiera se está hablando del hecho que no se cumplió. Sería, me dijiste que vendrías, no lo hiciste. ¿Qué es lo que pasó? Pero aquí la frase está mal porque me dijiste que vendrías, ¿qué crees que soy tu burla? Esta no es una frase que te lleve a una reacción correcta ni a solucionar el problema. En esta frase se habla del acuerdo, pero no se habla de por qué no llegó la otra persona ni se le pregunta. Y sin hacerlo se pasa a una pregunta no adecuada en la que nos ponemos como víctima. ¿Crees que soy tu burla? Fíjate, yo soy la víctima. Soy tu burla. Pobre de mí. Ay, cómo me tratas. ¿Por qué? ¿Ves? Esto no es correcto. Vamos a ver otro ejemplo. Quedamos de vernos en la tienda. ¿Qué entendiste? Me gustaría que evitáramos estas confusiones. Quedaría todavía más completo si fuera quedamos de vernos en la tienda y no llegaste. Viene la pregunta entonces, ¿qué entendiste? Y viene después la parte que tú quieres expresar. Me gustaría que evitáramos estas confusiones. La vuelvo a analizar, ¿te acuerdas? Primero hay que mencionar el acuerdo. Quedamos de vernos en la tienda. Ese es un acuerdo. Después, el hecho que no se cumplió.
pero no llegaste. Bien, qué bueno que viene ahora una pregunta. ¿Qué entendiste? Antes de juzgar, antes de condenar, antes de explotar, estoy preguntando. Y después ya digo lo que a mí me gustaría y lo que te quiero decir. Me gustaría que evitáramos estas confusiones. En esta frase se habla, por lo tanto, del acuerdo, se pregunta por qué no se cumplió y se busca una solución, lo que quieres. Bien, vamos a utilizar otro ejemplo. Lo dices solo por hablar. Ah, caray, está cortita la frase, pero muy fuerte. Lo dices solo por hablar. En esta frase no se habla de ningún acuerdo y se pasa a una respuesta ofensiva. Bien, vamos a otra frase. Me dijiste que empezaríamos hasta que yo llegara, pero veo que ya casi terminas. Y yo apenas estoy llegando. Quisiera que me explicaras lo que ya has hecho. Fíjate, en esta frase se habla del acuerdo. Me dijiste que empezaríamos hasta que yo llegara. Después se menciona el hecho, pero veo que ya casi terminas y yo apenas estoy llegando. Se está mencionando lo que no se cumplió y después se pasa a la búsqueda de una solución. Quisiera que me explicaras lo que ya has hecho. Vamos a seguir hablando de otro ejemplo de cómo se menciona el acuerdo, cómo se menciona el hecho que no se cumplió y después se dice lo que quieres decir. Fíjate, la frase es: te esperé y no llegaste. Si no te intereso, dímelo de una vez por todas. Ah, caray. Aquí se está diciendo: te esperé, muy bien, ese era el trato, el acuerdo, pero no llegaste. Se está hablando de lo que no se cumplió. Sin embargo, aquí falta preguntar: ¿por qué no llegaste? Y después decir lo que tú quieres decir en una forma tranquila. Pero aquí no se pregunta: te esperé y no llegaste, y se parte ya después a una forma de juzgar a la otra y de ponerte tú como víctima. Si no te intereso, dímelo de una vez por todas. Fíjate qué forma tan incorrecta. Dejamos este tema y vamos ahora a la fórmula F que tiene esta enseñanza. Es posible decirle a alguien que te afecta sin amenazarlo. Lo repito, es posible decirle a alguien que te afecta sin amenazarlo. Y es que existe una fórmula para manejar situaciones difíciles. Por ejemplo, si alguien nos afecta de manera directa, por lo general nos enojamos y condenamos o nos retiramos. Es mucho mejor comunicarnos sanamente y con respeto. Vamos a analizar esta frase. Si me interrumpes tanto en la clase de computación, me retraso en el trabajo. Resolveré tus dudas, pero en los últimos 5 minutos de la sesión. Fíjate, aquí no es lo mismo que decir: no estés molestando, ya me cansé de estarte escuchando, me estás interrumpiendo, cómo das lata. Fíjate, aquí estoy comunicando algo porque alguien me está afectando, pero no lo estoy amenazando. Si me interrumpes tanto en la clase de computación, estoy hablando del hecho, ¿cómo me afecta? Me retraso en el trabajo. Ahora, después de decir lo que me está pasando a mí, contesto con atención a esta persona. Resolveré tus dudas, pero al mismo tiempo le pongo un límite. No me dejo que me falten al respeto ni que manejen mis tiempos. Resolveré tus dudas, pero en los últimos 5 minutos de la sesión. Si analizamos esta fórmula, señala el hecho concreto que interfiere. Si me interrumpes tanto en la clase, el efecto es: me retraso en el trabajo. Y luego te permite decir lo que deseas. Resolveré tus dudas, pero al final. Estas frases te pueden ayudar a distinguir cuando amenazas a alguien que te afecta o cuando te comunicas correctamente. ¿Ves? No es lo mismo amenazar que comunicarte correctamente. Voy a poner otro ejemplo y tú me dices si es una comunicación correcta o incorrecta porque es amenazante. Ahí va la frase. Si sigues así, destruirás mi trabajo y yo te destruiré a ti. Ah, caray. Bueno, aquí se está hablando del hecho. No sé si me estás molestando, distrayendo
o no me estás pagando, o no sé qué es lo que pase, pero se señala el hecho. Si sigues así, y después se habla de cómo me afecta, destruirás mi trabajo. Pero tienes que concluir la frase diciendo, ¿y yo te destruiré a ti? Yo creo que no, porque aquí hay una amenaza y es mejor comunicar lo que se desea. Por ejemplo, si sigues así, puedes poner en peligro mi trabajo y esto no es lo correcto. Te pediría que respetes mi trabajo y evites también que tú puedas tener algún problema. Vamos ahora a otro ejemplo, una forma comunicada o incorrecta. Al usar tanto el teléfono, no puedo comunicarme a casa y necesito hacerlo. Quisiera que te limitaras a 15 minutos por llamada. Fíjate, al usar tanto el teléfono estoy señalando, estás usando mucho el teléfono. Después hablo ya de cómo me afecta. No puedo comunicarme a casa y necesito hacerlo. Estoy hablando también de un derecho. Y por lo tanto viene después una petición. Quisiera que te limitaras a 15 minutos por llamada. Bueno, ahora imagínate una forma incorrecta. Pero ¿cómo eres mendigo? Te la pasas hablando por teléfono. ¿Cómo molestas? Ya deja de estar dando lata. No es tuyo el teléfono únicamente. Bueno, yo creo que en este caso estaríamos sacando únicamente, visceralmente, alguien diría, nuestros pensamientos, y esto no es correcto. Vamos ahora a la regla número 7. Aprender a decir no. Ah, caray. Esta sí me gusta porque hay gente que no sabe decir no. Saber rehusar o decir no, poner límites, es una habilidad de comunicación de extrema importancia porque te permite asignar prioridades a tus actividades, que es lo más importante. Organizarte mejor, tener energía para lo que consideras más importante, conservar tus valores e incluso tu integridad física. Pero, ¿qué dificultad tenemos para decir no? Bueno, muchas veces nos cuesta trabajo decir no porque pensamos que el otro se va a molestar u ofender, que si lo hacemos no nos volverá a invitar o dejará de ser nuestro amigo, que un amigo siempre debe decir que sí, que debemos ser aprobados por todos, que no debemos contrariar nunca, etc. Pero en realidad, decir no significa que somos personas únicas con necesidades a las que debemos responder, como el descanso, el cuidado de nuestros bienes, la elección y aún la salud física. Por eso, a veces debemos decirnos sí a nosotros mismos y no a los demás. Todos tenemos ese derecho, que es un elemento clave para proteger nuestras necesidades. Lamentablemente, aunque se trata de dos simples letras, hay muchas personas que no saben decir no. Por eso, para decir no se recomienda 1. Pensar que amistad no significa una entrega ilimitada, olvidar tus propias necesidades importantes o hacer que vayan en tu contra. Si un amigo deja de serlo porque te rehusaste en una ocasión, deberías evaluar la calidad de su amistad, que a lo mejor no es tal. 2. Para decir no se recomienda pensar que a veces decir no significa que seas automáticamente egoísta, sino que, en realidad, revela que también tú cuentas y cuentan tus necesidades y posibilidades. 3. Para decir no, es importante pensar que decir no significa rechazar a la persona, sino solo que no deseas la actividad. Por ejemplo, te invitan a ver una película de terror y tú dices no. No estás rechazando a la persona, simplemente estás diciendo no me gusta este tipo de películas, punto. De la misma manera que si alguien te dice que no, que es su derecho decirte no, esto no significa automáticamente que tú seas una persona despreciable. Así que acepta también cuando alguien te dice que no. Para decir no también es importante darte tiempo para pensar antes de actuar. Por ejemplo, no puedes decir inmediatamente sí a algo. En un momento determinado puedes decir no por el momento, ya te diré más adelante. Para decir no, es necesario pensar en qué es lo que la otra persona o grupo quiere que hagas
y por qué. Para decir no, define lo que tú quieres hacer o no. Porque si tú no tienes claro qué es lo que quieres hacer o no, pues lo más seguro es que te dejes llevar simplemente por lo que los demás hacen o dicen. Y finalmente, para poder decir no, define la forma de decirle a la otra persona o grupo lo que quieres y dilo. Define lo que quieres decir. Y si lo que quieres decir es no me gusta, no estoy de acuerdo, no quiero ir, no va con mis proyectos, etc., ya bien definido, hazlo diciendo no. Pongamos algunos ejemplos. El caso de Gisela. Las amigas de Gisela se invitaron a su casa, fíjate, se invitaron a su casa el sábado. Saben que sus papás no están y quieren pasarla bien, fumar y comprar algo de licor. Gisela no está de acuerdo, pero la fiesta ya se organizó. Al decirles que ella no quiere, la tachan de sangrona y le señalan que cuando se trata de ser amigas, ella nunca lo es, y la amenazan con dejar de hablarle. ¿Cómo manejarías tú este caso? ¿Qué clase de amigas tiene Gisela? ¿Qué quiere Gisela en realidad? ¿Cómo debe sentirse consigo misma? Si Gisela simplemente quiere quedar bien con las amigas y hacer a un lado sus principios, no les dirá que no, pero se va a meter en problemas bastante graves. Pero ¿qué les parece, amigos, si este tema lo continuamos en nuestro siguiente programa? Por ahora me despido y le pido a Dios que los llene de bendiciones.